Pérdida de audición, uno dice, ¿cómo identifico esa pérdida de audición en mi chiquito? Porque tal vez la mamá dice, ay, ese chiquito no me hace caso, yo lo llamo y no me contesta, cuando está jugando con los demás es como si le hablara a la pared, y tal vez lo que tiene su hijo es un problema de audición y usted no ha sabido reconocer esta situación. Así que hoy tenemos al doctor Luis Fernando Aguilar Sequeira, que es audiólogo, y nos va a explicar paso a paso cómo identificar en casa si mi niño tiene problemas de audición. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y vamos exactamente a eso, doctor. ¿Cómo reconocer, cómo una mamá o un papá puede identificar si su hijo tiene un problema de audición? Sí, básicamente identificar el problema de audición es muy relativo, porque es evidente, por ejemplo, en una población adulta mayor es típico que le cueste escuchar, sí. Refiere que escucha pero no entiende. Pero en una población pediátrica es mucho más difícil por la complejidad de los síntomas clínicos, ya que no se expresan tan fácil como en un adulto mayor. Por ejemplo, el niño que tiene un sueño muy profundo y no se despierta ante sonidos fuertes. Por ejemplo, un niño que es distraído o que no tiene un lenguaje desarrollado. A los chicos que les cuesta hablar, puede ser un problema de audición. Totalmente. Todo va a depender también del grado y tipo de pérdida auditiva. Puede ser que, por ejemplo, un niño que a los 3 o 4 años esperaríamos que ya tenga un lenguaje bien desarrollado o adquirido y solo balbucee, por ejemplo. Entonces, esos niños podrían tener un problema auditivo que no fue tan evidente en edades más tempranas y ya tiene consecuencias ya en lo que es la adquisición del lenguaje, por ejemplo. Otro dato importante es el hecho de que los niños con problemas auditivos tienden a ser distraídos y se guían mucho por la parte visual. Su comunicación todo es visual. Es decir, o sea, yo lo llamo y si estoy de espalda probablemente no reacciona, pero si estoy de frente sí va a reaccionar ante mi llamado. Exactamente, porque se guían mucho por lo visual. Entonces, cuando el niño no está en un ángulo que el campo visual queda fuera de la persona que lo está llamando, tiende a estar distraído, pareciera que está distraído. Sí, que está en otras. Exactamente. Doctor, estos audífonos que usted trae acá, que uno dice, bueno, es que es una cosita minúscula. En el caso de los niños, ¿cuál es la recomendación? Porque los chicos, ¿verdad? Si están chiquititos, cuesta más que sean cuidadosos con un aparato como este. Totalmente. Por ejemplo, estos audífonos que vemos acá, que se llaman adaptación abierta o RIC, son estilos de audífonos que son más modernos, más estéticos incluso, y que son audífonos en los cuales podemos adaptar en niños si fuera el caso. Depende, vamos a lo mismo, del tipo y el grado de pérdida auditiva. A veces se debe utilizar otro tipo de audífonos que son más grandes, por ejemplo, en pérdidas ya más profundas. Pero obviamente si el niño es más descuidado, obviamente no va a tener los cuidados que una persona adulta, pero para eso el audiólogo va a dar todo un seguimiento de indicaciones, cómo se debe tratar a la persona o al niño con el que utiliza audífonos, ¿verdad? Se les da toda una guía. Para poder adaptarlo a la necesidad de cada paciente. Exactamente. Ahora, doctor, enfaticemos en esos signos que tal vez como padre de familia estoy dejando por fuera. ¿Qué podríamos acatar o qué podríamos hacer? ¿Cuáles signos podríamos identificar? ¿Cuáles serían? Ok, hay que hacer la diferencia también de las pérdidas auditivas que son transitorias o pasajeras y las que son permanentes. Por ejemplo, las que son pasajeras, se da mucho en los niños, que es las infecciones de oído medio que producen una pérdida auditiva. ¿Pueden estar ligadas entonces, doctor? Claro, totalmente. Entonces, por ejemplo, el niño que tiene una pérdida auditiva por infección de oído, pero que no es muy evidente, por ejemplo, pasa tocándose mucho la oreja, o tiende a alarse mucho el pabellón. Tal vez. Exactamente. No solamente es dolor lo que se dan las infecciones de oído, sino también la comezón o prurito, ¿verdad? Sí, que le pica y está ahí. Exacto, que tiende a tocarse mucho el oído, puede ser que tenga una hipoacusia conductiva o una pérdida auditiva conductiva que es pasajera. El médico otorrinolaringólogo es quien ve esa parte de lo que son infecciones de oídos, que hay que entender que los niños son muy sensibles a ese tipo de pérdidas auditivas y que son reversibles. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que es las pérdidas auditivas por infecciones a repetición. Un niño que tiene cada 3 meses infecciones de oídos puede tener repercusión en lo que es la adquisición del lenguaje. Entonces vemos niños que tienen, por ejemplo, infecciones desde los 6 meses hasta los 3 años y es un proceso muy importante de adquisición del lenguaje. Entonces el niño va creciendo y vemos que no tiene dificultades. Exacto, y puede tener un retraso en la adquisición del lenguaje. Ojo con esos tipos de pérdidas auditivas.
Ahora, con las pérdidas que son permanentes, tienen otro tipo de síntomas. Vamos a lo mismo, el niño que duerme profundamente. Iba a eso, doctor. Uno a veces ve a un chiquito que usted dice, es que le pasa un tren por encima y nada lo despierta. Exactamente. Pero tal vez viene a quedarse un primito a la casa y el primito sí se despierta. Exacto. Por ejemplo, cuando uno llega a la casa de alguien que tiene un recién nacido, todo el mundo dice, hagan silencio que se me va a despertar, lo acaba de dormir, sí. ¿Verdad? En niños que, por ejemplo, con un aplauso fuerte, por ejemplo, reacciona. Exacto, que esté, por ejemplo, el niño en un ángulo, vamos a lo mismo, que no lo esté viendo, ¿verdad? Se ha dormido despierto incluso, aplica igual, un aplauso fuerte, el niño no tiene reflejos. Exacto, un aplauso fuerte, ¿ok? Es suficiente para crear una reacción de alerta. Esa reacción alerta, si no está presente... Si mi hijo no responde ante eso, doctor. Hay que poner atención, ¿verdad? Porque lo que buscamos es un reflejo en donde el niño parpadea, ¿ok? Y busque dónde está el sonido, ¿verdad? Entonces hay que poner atención a ese aspecto. Okay. ¿Qué otro aspecto podría, de manera práctica, si ya yo tengo sospecha de que mi hijo tiene dificultad para escuchar, qué hago? Por ejemplo, podemos identificar con una distancia, por ejemplo, de 1 o 2 metros. ¿Cuánta distancia? Digamos, a esta distancia que estamos nosotros. 2 metros, 2 metros y medio, por ahí. Ajá. Exacto. Entonces, si el niño está de espaldas, por ejemplo. Si yo soy, yo soy el chiquito. Digamos que en esta distancia, si le hablamos al niño, hay una cosa importante, las pérdidas auditivas pueden ser de un solo oído. Si el niño, por ejemplo, estoy del lado derecho, le hablo y vuelve a ver del lado izquierdo, tratando de buscar la fuente sonora con el oído bueno, digamos, eso podría ser un indicador que hay un problema auditivo ubicado en uno de los oídos. Exacto, una hipoacusia, una pérdida auditiva unilateral. Ok. O, obviamente, si no vuelve a ver de ningún lado, le hablamos fuerte y ya nos ponemos de frente y ya si hay una reacción visual, una comunicación visual, pues el niño podríamos identificar que únicamente cuando está viendo estamos teniendo una comunicación. Exactamente. Ok, si yo llamo a mi chiquito, está de espalda y nunca reacciona, hay un problema. Podría haber un problema, exacto. Ok, ¿qué otro podríamos poner en práctica, doctor? Por ejemplo, muy importante, y sí insisto en las pérdidas leves, los problemas auditivos leves. Muchas veces pasan desapercibidos cuando el niño, por ejemplo, tiene 3, 4 años, cuando nos damos cuenta que había un problema auditivo. Entonces, por ejemplo, el niño ya, vamos a lo mismo, tiene una pérdida de adquisición del lenguaje, va perdiendo esa capacidad de comunicación entre más va creciendo. Se le va exigiendo al niño atención auditiva y es donde nos damos cuenta que el niño va perdiendo, por ejemplo, en la parte académica, ¿verdad? Va perdiendo esa comunicación o lo evidencia en el lenguaje, porque las pérdidas leves pareciera que el niño va creciendo con un desarrollo normal y nos damos cuenta que fue algo que no se detectó, ¿verdad? Entonces, si no hay relación con la edad, el lenguaje y la edad, pues hay que poner atención a eso, ¿verdad? Doctor, en los niños más pequeños, uno ve que les regalan chilindrines y cositas, ¿podría ser un elemento que yo utilice para determinar? Totalmente, podría ser que tengamos una idea, eso se le llaman juguetes sonoros. Los juguetes sonoros, al reaccionar, lo que, digamos, el niño, al sonárselo de un lado, lo que quisiéramos es que ubique la fuente sonora. Exactamente. Entonces, si un niño que un tambor, que unas maracas y no reacciona ante estos sonidos, vamos a lo mismo, no ubica la fuente sonora, podría tener algún problema auditivo. Ok. E insisto, puede ser provocado por una infección de oído. Que sea pasajero, como lo habíamos hablado. O puede ser algo permanente. Ya está en labor del audiólogo, ¿verdad? Evaluar exactamente para ver qué tipo de pérdida. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Excelente manera de iniciar el año, preocupándonos por la salud de los más pequeños de la